Listo, Carlos. Iniciemos. Carlos. Hola, ¿se me escucha? Perdón. Perfectamente, adelante, por favor. Bien, muy buenas tardes nuevamente con todos. Bienvenidos a la sexta semana de la investigación de la Red Peruana de Universidades. Eh, el día de hoy, ¿no? Vamos a hablar sobre la mesa de investigación, ¿no? Ciencia e Ingeniería 6, ¿no? Agradezco la presencia. Mi nombre es Carlos Alfredo Vegas Pérez. Soy docente de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana de la ciudad de Iquitos y por lo tanto le doy la más cordial bienvenida. Bien, el día de hoy tengo la oportunidad, ¿no? Y la satisfacción de poder presentar a tres grandes ponentes, ¿no? De diferentes instituciones, de diferentes universidades. Vamos a tener en orden, ¿no? La participación del doctor Félix José Sueros Velardes de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Luego, a continuación, estará la doctora Elinar Carrillo Riveros de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Y por último, ¿no? Y el no menos importante, la doctora Amanda Rosa Maldonado Farfán de la Universidad Nacional de San Antonio de Abad. Bien, dicho esto, vamos a dar el inicio a la presentación, ¿no? En primera instancia, voy a presentar al doctor Luis Alberto Valdivia Espinosa, docente de la Universidad Nacional Agraria de la Selva. Una breve introducción sobre su perfil profesional es que actualmente se desempeña como docente principal adscrito al Departamento Académico de Ingeniería Química en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Asimismo, como docente adscrito a las escuelas de posgrados de las universidades, Universidad Nacional de San Agustín, maestría en Ingeniería Metalúrgica, maestría en Ingeniería de Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional del Altiplano Puno, y maestría en Tecnología de Protección Ambiental, maestría en Metales Estratégicos, Universidad Nacional Jorge Basadre Groman, Tacna, con maestrías en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, ¿no? El tema que va a presentar es Economic Sustainability, of Forestry, Concession of Huánuco Department, Perú, ¿no? Estimado doctor Luis Alberto Valdivia, nuevamente bienvenido y le cedemos el paso para su presentación. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, estimado doctor. Muchísimas gracias, distinguida concurrencia. Permítame medio minuto nada más, con la disculpa del caso y con la cordialidad posible. Sé que estamos en un momento bastante tenso. Yo le agradezco la presentación. En realidad parece que ha habido un pequeño detalle. Me permito corregir porque no vaya a haber algún malentendido con el real personaje a quien han presentado. Mi nombre es Luis Alberto Valdivia Espinosa y yo soy docente de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, con maestría en bosques y gestión de recursos forestales y un PhD en agricultura sustentable. Entonces, me parece que la presentación ha sido de un homónimo mío. Las disculpas, yo pido la disculpa del caso, ¿ya? Y soy adscrito al Departamento Académico de Ciencia de los Recursos Naturales Renovables de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, Tingo María. Bien, habiendo hecho esta pequeña aclaración, no por mí, sino por el colega a quien han presentado, entonces voy a tener a bien realizar la ponencia Sustentabilidad Económica de las concesiones forestales del departamento Huánuco, Perú. Un pequeño contenido de lo que vamos a tratar en estos próximos minutos, algo de antecedentes.
el objetivo de esta investigación, la ubicación de la investigación, la metodología, los resultados, las implicaciones y las conclusiones. Bien, un poco a manera de antecedentes, desarrollando ya este marco de contenidos, podemos muy rápidamente indicar que en la actualidad existen una gran cantidad de países a nivel mundial que han optado por un término llamado sustentabilidad forestal y también manejo forestal sustentable. Esto debido a que los bosques son usados de manera continua y también en mérito a la integridad ecológica y a la perpetuidad que se supone deben tener estos bosques para satisfacer las necesidades de presentes y futuras generaciones. En este contexto, entonces, es preciso indicar que esta sustentabilidad se va a desarrollar de acuerdo a las necesidades, obviamente, y también acorde a los indicadores de sustentabilidad que permiten de una manera bastante realista estimar la dirección de un sistema, ¿no? Para ello se hace uso de los criterios y los indicadores. Eh, Rápidamente podemos decir nuestra Amazonía es una zona muy vasta en bosques, principalmente en bosques primarios. Sin embargo, existen gran cantidad de actividades económicas que satisfacen a solo un grupo de personas y eso conlleva a una tala irracional de los bosques. En el Perú ya tenemos desde el año 2000 un cambio ligero en la legislación que trata sobre el uso sostenible y la conservación de los recursos forestales, iniciado con la ley número 27308, la misma que se ha manifestado luego una siguiente ley a partir del año 2011 y que es la ley forestal 29763, que básicamente en ambos casos hablan de un uso, de un aprovechamiento de los bosques a través de las llamadas concesiones forestales. Esta ley ha dado luego lugar al año 2024, reciente, la ley 31973. Seguro muchos de ustedes han escuchado, porque ha sido y sigue siendo voz populi a nivel nacional, de una ley antiforestal. Mayores detalles no lo voy a dar, pero es una ley que contraviene muchos aspectos naturales del aprovechamiento de los bosques que no hace más que facilitar una depredación de los mismos. El objetivo de esta investigación trata de construir, validar indicadores y determinar la sustentabilidad económica de las concesiones forestales localizadas en el departamento Huánuco, en nuestro país, mediante el análisis multicriterio y basado en el uso de indicadores económicos. La investigación se ha desarrollado, obviamente, tomando como base la ley 29763 del año 2011, que otorga en cesión de uso los bosques de hasta 40.000 hectáreas y hasta 40 años renovables de su uso en la modalidad de concesiones forestales para aprovechamiento con fines comerciales, ¿no? Em, entonces, un poco hablando de la ubicación también, podemos decir que la investigación se localiza todo en el departamento Huánuco, en 5 concesiones forestales eh, que se ubican en las provincias Leoncio Prado, Guamalíes, Marañón, Puerto Inca, distribuidos entre ellos, porque no solamente en algunos casos abarca un distrito, sino más de un distrito. Tenemos 5 concesiones forestales, cada uno con su respectivo detalle del área, 5.700, 5.068, haciendo un total de 54.000 hectáreas en promedio. Tenemos ahí el mapa de ubicación, todos ellos localizados en el departamento Huánuco, ¿no? Luego, tenemos en cuanto al aspecto metodológico, que en primera instancia se ha construido y validado los indicadores. Estos indicadores han sido construidos, estandarizados y ponderados de manera preliminar eh, por el suscrito y luego se llevó a cabo un taller de validación de estos indicadores y de las encuestas, todo ello en las instalaciones de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, donde participaron los titulares de estas concesiones, 4 de las 5, uno no pudo estar presente, funcionarios de la Administración Técnica Forestal y Fauna Silvestre, egresados de nuestra carrera profesional, porque tenemos también la especialidad de Ingeniería Forestal, estudiantes del quinto y cuarto año
docentes de la Escuela Profesional de Ingeniería Forestal. eh, para ello se ha seguido la metodología propuesta por Sarandon 2002, Sarandon y Flores 2009, básicamente, con algunos ligeros, eh, digamos, ligeras correcciones o adaptaciones a los indicadores allí propuestos, ¿no? Porque ellos proponen para agroecosistemas, ¿no? Luego se procedió a la estandarización de estos indicadores, que no era otra cosa más que asignarle valores del 0 al 4, siendo 0 el valor de menor sustentabilidad y 4 el de mayor sustentabilidad, según lo vamos a observar en la tabla 2 siguiente. Van a disculpar, he tratado de colocar todo ello para no perder el contexto, ¿verdad? Entonces, se han evaluado dos indicadores: utilidad por venta de madera y riesgo económico. Dentro de ellos se tienen subindicadores como volumen y valor de la madera, costos de extracción de la madera, costos de transformación. En el caso de riesgo económico, diversificación para la venta, es decir, número de especies y cantidad de productos que se obtienen por cada uno de ellos. Porcentaje de superficie de producción forestal, tiempo de vigencia de la concesión forestal, que en realidad son 40 años renovables, y eso nos da un buen indicador para ser sustentable a través del tiempo, ¿no? La superficie reforestada, el número de características organolépticas que define la calidad, y ahí presentamos, esto ya es el resumen de todo un trabajo muy detallado, donde se ha asignado y se ha prácticamente estandarizado, aplicando los valores de 0 a 4, según lo indica Sarandon, Flores: 0 el valor de menor sustentabilidad y 4 el valor de mayor sustentabilidad. Por ejemplo, en el caso de la utilidad se ha aplicado 0 cuando la utilidad por año era menor a los 10.000 soles, y se ha aplicado el valor de 4 cuando el valor de la utilidad neta anual superaba los 100.000 soles, ¿correcto? Entonces, luego estos indicadores, luego de ser estandarizados, han sido ponderados, ¿ya? Dándoles un valor de importancia según se ha creído conveniente entre el investigador y principalmente los responsables de cada concesión, es decir, los titulares de concesión forestal. Tal es así que, por ejemplo, se ha dado ponderación para la utilidad por venta de madera y para el riesgo económico. En este caso, se han ponderado todos con el valor ¿verdad? Eh, y ahí se tiene la fórmula del indicador económico. eh, También se ha aplicado un análisis estadístico de una prueba no paramétrica, chi cuadrado, para determinar si efectivamente el 40% de las concesiones tienen o no sustentabilidad económica, ¿no? Pasando ya a los resultados nos indican previamente, mostramos una tabla de los ingresos, costos y utilidad de las concesiones forestales, de cada una de ellas, ¿no? En cuanto desglosado a ingresos por venta, a costos de extracción, costos de transformación, utilidad bruta, costos administrativos y la utilidad neta, que al final fue insumo para determinar la sustentabilidad económica de estas concesiones, ¿no? Como siguiente tabla, como siguiente resultado, tenemos los parámetros productivos que han sido considerados en cada una de las concesiones forestales, ¿no? Por ejemplo, entre las especies maderables están allí las especies, ¿no? Proteum, Schistolobium, ¿no? Poma, en fin, son especies maderables, comerciales. Ceredilia cateniformis, por ejemplo, para el caso del tornillo. Cedrela montana es una de las variedades, una de las especies de cedro, tan conocida esta madera, y así por el estilo, ¿no? Tenemos los productos que se obtienen de cada una de estas especies: madera cerrada, en el caso de la concesión JRP, madera cerrada, productos con valor agregado como puertas, ventanas, muebles, porque cuentan además con un centro de producción de su propia madera, ¿no? La superficie de producción que tiene, la superficie de protección que tiene sus áreas, y la superficie, no menos importante, invadida por terceros. Ellos tienen un problema latente, que es la invasión
de terceros y esto en realidad afecta mucho a la producción de las concesiones forestales. Y esta tabla nos resume ya la sustentabilidad económica aplicando la fórmula antes mostrada, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice Sarandon? Que los valores, el valor umbral es 2. Valores mayores o iguales a 2 ya se consideran sustentables, ¿no? Entonces, vemos en primera instancia para el primer indicador, el resumen de 360, 060, 120 para cada concesión. Y luego tenemos para el segundo indicador 217, 267, y esto se ha promediado. Entonces, claramente se observa que dos concesiones forestales superan el valor umbral de 2. Quiere decir que estos se podría decir que son sustentables económicamente, por eso decíamos el 40% de las concesiones, a excepción de otras tres que no llegan a este umbral siquiera, ¿no? Esta es la gráfica de cada uno de ellos. Voy a retroceder. Por ejemplo, la concesión CEM y SAA son las probables sustentables y esta la primera y la segunda, ¿no? Fácilmente puede verse que los valores están por encima del valor umbral de 2. El resto, casi todos se ubican dentro del valor umbral de 2. Esta gráfica de barras nos indica justamente la diferencia entre ellas, ¿no? La concesión CMSAA serían las dos sustentables económicamente y las tres siguientes son las que no mantienen sustentabilidad. ¿Qué implicaciones a futuro nos da esta investigación? Nos permite conocer la sustentabilidad económica de las concesiones forestales en el departamento Huánuco, lo cual va a permitir a la larga contribuir con el fortalecimiento de la política forestal, tanto de la región como del país. Las conclusiones serían que los procesos productivos sustentables económicamente y mayor rentabilidad son plausibles de lograrse con un aprovechamiento forestal mecanizado. Sin embargo, este aprovechamiento forestal mecanizado a la larga va a traer consecuencias negativas en la sustentabilidad ambiental, ¿no? Entonces, tal vez económicamente sean rentables, pero ambientalmente no lo van a hacer porque va a haber un deterioro del ecosistema si se usa todo equipo de alto tonelaje que a la larga es mecanizado, ¿no? Estas son algunas de las referencias que se han utilizado, son muchas más, las he mencionado algunas nada más, y eso sería todo. Muchísimas gracias por vuestra atención. Si hubiera alguna consulta, estamos llanos a poder responder. Gracias. Muchas gracias, profesor Luis Alberto Valdivia Espinosa, y disculpe al inicio de la presentación por no dar una buena información a los participantes en referencia a su perfil profesional. La disculpa es del caso. Y bien, invitamos a todos los participantes a realizar la pregunta correspondiente a la presentación del doctor Valdivia. Por favor, les invitamos a escribir a través del chat del Zoom. Quedamos atentos a los participantes a realizar cualquier inquietud a través del chat para que podamos trasladar a nuestro invitado el día de hoy. Bien, estimado profesor, me parece que no hay preguntas. Entiendo que todo claro está la presentación. Si desea añadir algunas palabras finales, ¿no?, en relación a su presentación, le agradecería bastante.
Muchísimas gracias, estimado doctor Carlos. Gracias a todos los organizadores por esta deferencia, esta oportunidad de poder mostrar los resultados de la investigación en esta parte de la Amazonía, que de hecho va a redundar a nivel nacional. Muchísimas gracias, un abrazo y muchas bendiciones para todos ustedes. Éxitos. A usted, estimado profesor, muchas gracias por la presentación. Gracias. Bien, entonces vamos a continuar, ¿no? Con la siguiente presentación. Si podríamos dejar de compartir para dar pase a la siguiente expositora. A ver, voy a ver si... Confírmeme si ya dejo de compartir, por favor. A ver. Un segundito. Ahora estoy compartiendo. Muchas gracias, Sí, profesor. gracias, muy amable. Gracias. Bien, estimados participantes, vamos a seguir a continuación con nuestro siguiente ponente. En este caso es una dama, es la profesora Elinar Carrillo Riveros de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. La profesora Elinar es docente de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, adscrita a la Escuela de Formación Profesional de Ingeniería de Sistemas y actualmente se desempeña como directora de innovación y transferencia tecnológica de dicha universidad. La doctora nos va a presentar el tema mejorando la detección de epilepsia mediante la descomposición de señales EEG en ritmos cerebrales canónicos y aprendizaje profundo. Estimada profesora, ¿me escucha? Sí, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, profesora. ¿Me confirma si se está viendo mi presentación, por favor? No, no lo estoy visualizando. El profesor tiene que dejar de presentar A ver, vamos a ver. para poder, porque sigue presentando el, el doctor Luis Alberto, sigue haciendo su presentación. A ver, Tendría que dejar de presentar para poder presentar, por favor. sí. Profesor Valdivia, ¿me escucha? Sí, Luis claro, Al- cómo no. Por eso preguntaba hace un momento, disculpe, por Sí, favor. A ver, sí, disculpe más bien usted. Pensé que había dejado de compartir. ya, Ahora sí me parece. ya, muchísimas gracias. La disculpa el caso, por favor. Gracias. No, no hay de qué, profesor. Por Bien, favor, estimada ¿me comparte profesora, si se está presentando? sí, puede dar inicio a su presentación y recuerde que tiene 15 minutos para realizar la presentación, así que le cedemos la palabra. Muchas gracias, profesora. Muy buenas tardes. Vengo en representación de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. El trabajo que voy a exponer ahora ya está publicado. Es un trabajo juntamente con el doctor Elías Yauri Vidalón, en lo cual es una secuencia de otro trabajo anterior. El título de este trabajo es Mejorando la detección de epilepsia entre pacientes mediante descomposición de la señal en encefalogramas en ritmos cerebrales canónicas con aprendizaje profundo. La motivación de este trabajo fue que obviamente la detección automática en epilepsia ha mejorado o está siendo mucho más efectiva en esta época de de la vida, ¿no? La epilepsia es una enfermedad neurológica más que afecta a más de 500 millones de personas en todo el mundo, alterando su calidad de vida y en condiciones de que el paciente pueda vivir un poco molesto o incómodo por este tipo de enfermedad. Este tipo de enfermedades epilépticos existen en países de bajos ingresos, donde existen carencia de profesionales médicos especialistas o falta de equipos especializados. Si el paciente
pudiera ser diagnosticado con anticipación, existiría una probabilidad de evitar estas convulsiones epilépticas y haría que este paciente tuviera una vida normal. Sin embargo, la falta de diagnóstico adecuado evita, obviamente, reducir este tipo de tratamiento. El trabajo de investigación se basa fundamentalmente en un aspecto teórico de cómo podemos nosotros, a través de registros de encefalogramas, extraer ciertos fragmentos característicos de ciertas etapas clínicas que atraviesa este paciente. Como vemos en la figura 2 y 1, estas son etapas o fases en las cuales se puede visualizar un aspecto de proceso epiléptico. En la figura 1 podemos visualizar, por ejemplo, 4 etapas, ¿no?, que puede pasarse este proceso: el interictal, el perictal y el posictal. Entre el perictal y el posictal tenemos un proceso dictal en donde estamos visualizando que es el proceso en donde se está tomándose la crisis. En la figura número 3, lo que se hizo es mostrar una transición en las cuales podemos visibilizar en la parte roja el proceso de crisis que está pasando este paciente. Estas 4 etapas nos pueden a nosotros visibilizar la parte teórica de cómo podemos nosotros, a través de un patrón de comportamientos, generar un diagnóstico previo. En la actualidad hay muchos trabajos de investigación, métodos basados en machine learning o aprendizaje profundo que han mostrado resultados prometedores en señales electroencefalogramas crudas, es decir, sin procesamiento. El uso de estas señales sin procesamiento puede ignorarse algunas características relevantes que pueden ser afectadas en el proceso del entrenamiento. Una de las alternativas en algunos investigadores llegaron que pueden hacerse que estas señales se puedan hacer una clasificación de señales o de ritmos cerebrales canónicas. ¿Qué implica? Sabemos nosotros que una señal de encefalograma son picos de subidas y de frecuencias que son captados por electrodos, en las cuales, a través de esos picos, nosotros los podemos clasificar a través de frecuencias: teta, alfa, beta y gamma. Entonces, hemos cogido este estudio en donde nos dicen que una señal del encefalograma lo puedes clasificar bajo frecuencias. Teniendo en consideración este estudio, entonces, y este fundamento teórico, nosotros hemos tratado una metodología en las cuales hemos utilizado Deep Learning para poder, a través de los ritmos cerebrales canónicos, es decir, de la clasificación de frecuencias, utilizando patrones de picos, podemos nosotros hacer un diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico de epilepsia o crisis en epilepsia. La metodología que se basó para este trabajo de investigación se va en 5 etapas. La primera etapa es la recolección del conjunto de datos del encefalogramas. Hemos utilizado en este caso un repositorio virtual del Instituto del Hospital de Niños de Boston, juntamente con el Instituto de Massachusetts, que tienen un repositorio de grabaciones de encefalogramas o de archivos de videos de comportamiento de picos de encefalogramas, las cuales las hemos cogido. Este repositorio contiene 980 horas de registros y contiene 198 horas de horas de crisis epilépticas. Este repositorio tiene 23 registros de pacientes diagnosticados con epilepsia intratable. Estos registros están almacenados en archivos de 1 hora, de 2 horas, hasta de 4 horas. Y lo que hemos hecho en este conjunto, en esta etapa de poder hacer el clasificador de conjunto de datos, hemos generado, ¿no? Hemos distribuido archivos que están con crisis y archivos que están sin crisis, porque
estos archivitos tienen 4 etapas, ¿no? La etapa interictal, que es 2 horas antes de la crisis, la preictal, que es más o menos 5 minutos antes de la crisis, la ictal, que es donde está la crisis efectiva, y la postictal, donde ya es después de la crisis. Entonces, esta teoría nos ha permitido hacer esta clasificación de archivos. En la etapa 2 de nuestra metodología, lo que hemos hecho es el preprocesamiento de los datos. Para el preprocesamiento de los datos, lo que hemos hecho es seleccionar los datos en una etapa de interictal, 2 horas antes, e intal. Esto para poder diferenciar que este registro de este paciente está en una etapa sin crisis y luego de un proceso pasa a una etapa con crisis ictal. Estos, una vez que hemos hecho este reprocesamiento, lo que hemos hecho, después hemos hecho una descomposición de estas señales. ¿En qué se ha tratado la descomposición de las señales? Por eso es que nosotros hacemos que esta investigación es a través de ritmos cerebrales canónicas. Justamente hemos utilizado las frecuencias delta, alfa, beta y gamma para hacer la descomposición de estas señales para poder identificar que estos picos de alteraciones en qué frecuencias se están dando. Y de acuerdo a esos picos de frecuencias podemos identificar en qué frecuencia se está dando esta crisis epiléptica, podríamos decir. No sé si sería adecuado el término. Para poder hacer esta clasificación, lo que hemos utilizado es la transformada de Fourier. Esta transformada de Fourier nos ha permitido hacer esta descomposición de esta señal de electroencefalogramas en clasificaciones de señales o de ritmos cerebrales canónicos. Una vez que hemos hecho eso, hemos hecho una segmentación. ¿Qué implica la segmentación? Se divide la señal, hemos dividido la señal en ventanas temporales. Usamos una ventana de una segmentación por segundo por datos en crisis. Un segundo por crisis y una ventana superpuesta a un 80% de una señal con crisis. Una ventana sin crisis y una ventana superpuesta del 80% sin crisis. Cabe precisar que al fin se han generado clases y hemos tenido que hacer un balanceo de clases para aplicar una técnica de aumento, porque como hemos hecho muchas divisiones, se ha generado pues una división. Luego, en la tercera etapa, hemos utilizado ya el modelo de la red neuronal convolucional, Transformer, adaptado a un esquema específico entre pacientes. El modelo integra una red convolucional para la extracción espacial de las características y el bloque de tipo de Transformer para el aprendizaje de dependencias temporales. Entonces, esta red neuronal nos ha permitido tener las dependencias temporales, porque como sabemos, las crisis están pasando por ciertos picos de frecuencias y estos están determinados en tiempos, en ventanas. Una vez que hemos implementado ya el modelo de red neuronal para hacer un reaprendizaje, hemos hecho la clasificación. Teníamos que tener en cuenta que esta red neuronal nos va a dar características espaciales y dependencias temporales. Entonces teníamos que clasificarlos en 2 grandes bloques. Hemos clasificado la clase 0, señales normales, y la clase 1 con señales epilépticas. Esta salida de esta clasificación se obtuvo mediante una función Shotman que genera la distribución de probabilidades entre ambas clases. Una vez que ya hemos hecho la clasificación clase 0 y clase 1, crisis y no crisis, hemos tenido que hacer un proceso de evaluación. Para el proceso de evaluación en esta propuesta utilizamos el esquema de Lives on Pattern Out, que es el LUPO, que es un esquema o es una variante de la validación cruzada. Entonces, esto nos ha permitido a nosotros hacer un preentrenamiento de las posibles crisis que pueda tener un registro de un paciente. Los resultados que hemos obtenido en este caso, hemos tenido resultados muy motivadores, resultados que en algún momento de repente nos ha permitido un poco volver a reafirmar porque estábamos llegando a un 100% de precisión y de especificidad. ¿Qué implica? En este caso, el estudio
Como ya había mencionado, este estudio se utilizó una arquitectura de red neuronal utilizando PyTorch en dos versiones, la versión 2.4 y la versión 3.4. Para poder hacer, también me olvidé comentarles, para poder hacer este proceso, utilizamos ciertos parámetros o hiperparámetros, como es la optimización de Adam, la función perdida de atropía cruzada ponderada para compensar los balanceos de las clases, el tamaño de lotes, hemos trabajado con un batch size de 128, hemos también utilizado una tasa de aprendizaje, es decir, un learning rate de 0.001, y hemos utilizado este reaprendimiento, o perdón, este procesamiento en 150 épocas de entrenamiento. Como ya había mencionado, el desempeño del modelo lo utilizamos a través del lupo, empleando métricas de evaluación estándar, es decir, la sensibilidad, la especificidad, la precisión y el score F1 y la exactitud. Esto nos ha permitido tener resultados con media de más o menos de una desviación estándar. Como vemos en la imagen o en la tabla número 1, esto resume que hemos obtenido de este registro de datos, nos presenta señales sin descomposición, que es el raw DAT, y las descompuestas con bandas cerebrales. En la primera fila muestra los resultados del modelo, ¿no? Del modelo, en donde hemos tenido pues un 100% de precisión. Entonces, eso también ha sido un poco, más que motivador, mucho más preocupante, ¿no? Porque hacíamos que este modelo está llegando pues a lo máximo de su asertividad. Entonces, estos resultados nos pueden indicar que las decomposiciones espectrales en encefalogramas mejora significativamente el rendimiento del modelo. Entonces, acá podemos concluir que las señales electrocefalogramas en ritmos cerebrales canónicas, especialmente en la frecuencia delta, es el que se alcanza más a pueda tener una crisis epiléptica. En la tabla número 2 nos precisa la recurrencia, ¿no?, que podemos tener con respecto a la obtención de las señales sin descomponer. Estas señales sin descomponer son obtenidas utilizando señales, como le había dicho, en señales crudas como entradas del modelo. O sea, hemos entrado al modelo sin hacer la clasificación de nuestros ritmos cerebrales canónicos. Esto se observa que hay una variabilidad considerable. Ustedes ven, la diferencia es muy variable. Entonces, esto dificulta afirmar que el modelo puede ser generalizable. En la tabla número 3 podemos evidenciar que los resultados hay una variabilidad constante, podríamos decir, en los 24 registros de estos pacientes. Entonces, en este caso, podemos hacer que estos pacientes en esta banda cerebral nos permite tener una información más aproximada a que se tenga una crisis epiléptica en escenarios de interpacientes. En la tabla número 4 podemos observar ya un escenario del estado del arte en las cuales Johnson et al., Liu et al., Algi, Hanna, diversos autores han trabajado con Deep Learning para poder encontrar patrones de picos de crisis epilépticas, llegando a una sensibilidad del 90%, 86%, ¿no? Entonces, haciendo una comparación con estos datos, esta tabla nos muestra que nuestra propuesta está llegando prácticamente a un pico satisfecho y favorable, ¿no? Lo que tendríamos que hacer para que esto pueda para que pueda ser trabajado o para afianzar nuestros resultados es trabajarlo con otras bases de datos. Entonces, esto sería una segunda propuesta de trabajo. Respecto a las discusiones de nuestro trabajo, el enfoque propuesto, basado en la descomposición de señales entre encefalogramas en ritmos cerebrales canónicas, especialmente en la banda teta, logra generalizar exitosamente entre pacientes, alcanzando un rendimiento
perfecto bajo un esquema de lupo, ¿no? Con esta aclaración. Los estudios de Liu et al. Y Moan-Dur combinaron múltiples bandas, pero no evaluaron cada uno por separado. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es evaluar cada uno por separado. De la misma manera, se coincide con los estudios de Casino y Scorcher, que este enfoque propuesto presenta una sinergia efectiva entre el conocimiento neurofisiológico y la inteligencia artificial. Entonces, estamos combinando estas dos ciencias, la neurofisiología y la inteligencia artificial. Las conclusiones que llegamos a 4 conclusiones. La primera conclusión: es posible detectar, ¿no?, la epilepsia en forma precisa entre diferentes pacientes. Hay que recordar que el trabajo experimental que hemos utilizado una base de datos de registros de 24 pacientes, y lo que hemos hecho es, teníamos 24 pacientes, hemos hecho la clasificación y el entrenamiento con 23 pacientes, hemos dejado un paciente al aire para hacer la validación con el loop, y esto nos ha dado pues unos resultados eficientes. La segunda conclusión es que llegamos que la banda teta es la más es la que más aporta al modelo para el reconocimiento de epilepsia. Es decir, si nosotros hacemos este ritmo, utilizamos los ritmos cerebrales canónicos, las frecuencias, podemos concluir, ¿no?, que las crisis epilépticas se dan en la frecuencia teta. Tercero, el modelo de la red convulsional logra un rendimiento superior al 100% en las evaluaciones, ¿no?, que hemos tenido. Y en el cuarto, este enfoque abre camino para sistemas de diagnóstico automático y accesibles, clínicamente interpretables. Hay que entender que este trabajo de investigación es un resultado ya de un tercer, este es el tercer trabajo de varios trabajos que hemos tenido anteriormente para poder hacer combinaciones de teorías y poder llegar a que no solamente trabajando con datos crudos podemos utilizar el deep learning, ¿no?, sino también podemos en el intermedio encontrar, tenemos datos crudos, podemos clasificarlos con ritmos cerebrales canónicas y encontrar la frecuencia para poder generar patrones de comportamientos. Muchas gracias. Esta es nuestra referencia y nuestros trabajos futuros van a estar relacionados siempre a este contexto, ¿no? Gracias. Muy bien, muchas gracias por la presentación, profesora Elinar Carrillo Riveros. Vamos a invitar a los participantes a realizar preguntas relacionadas con la presentación. Eh, Mientras tanto, hay una pregunta, profesora, de Marita Celinda Ángeles Ízaga. La pregunta es: ¿la crisis de epilepsia a qué se debe? Y los medicamentos, ¿qué efectos cole- colaterales tiene el paciente por lo que se ve en un estudio neuronal? Bien, cuando nosotros identificamos estos pacientes, hicimos un poco de teoría para identificar que una crisis epiléptica es una enfermedad. Podemos tener crisis que de repente pueden ser por otro tipo de enfermedades, pero el estudio se basa en tener estos registros, pero de crisis. ¿A qué se debe tener una crisis epiléptica? Obviamente a alteraciones que se tiene de comportamientos neurológicos, ¿no?, de un paciente, ¿no? Puede ser de repente hereditario o puede ser por algunas caídas y lesiones neurológicas que pueda tener. No soy especialista en la rama, soy ingeniera de informática, entonces no sé si de repente la respuesta es pertinente. Muy bien, muchas gracias, profesora. Eh, si tienen alguna pregunta en sala, por favor, invitamos a los participantes a escribir la pregunta a través del chat, por favor. Bien, bueno, Amanda Rosa Maldonado Farfán ha escrito muy interesante. Felicitaciones, doctora. Me parece que no hay más preguntas, profesora Carrillo.
Muchas gracias por la presentación nuevamente. ¿Algunas palabras finales para cerrar su participación el día de hoy? Bien, sí, gracias. Estamos trabajando nosotros en equipo buscando patrones de comportamientos. En este caso estamos incursionando en la salud. Si ustedes de repente quisieran participar, tenemos un pequeño laboratorio de inteligencia artificial que estamos trabajándolo y estamos identificando diferentes patrones, no solamente en la parte de salud, también estamos incursionando en otros sectores. Entonces, lo que queremos tener son clasificaciones de modelos predictivos en diferentes ramas, ¿no? Los invito de repente a poder ser parte de mi trabajo, de mi grupo de investigaciones para poder hacer este tipo de trabajos orientados a lo que es inteligencia artificial, estrictamente en lo que es deep learning, ¿no? O machine learning. Gracias. Excelente, profesora. Si es posible, en el chat puede escribir su email de contacto, quizás, ¿no? Para que lo puedan los interesados poder contactar con usted y ver futuras colaboraciones que también justamente este espacio brinda esto, ¿no? Muchas gracias, profesora, Gra- por la participación. Vamos a continuar con la última presentación del día de hoy. Muchas gracias por dejar de compartir. La siguiente presentación va a estar a cargo, va a ser realizada por la profesora Amanda Rosa Maldonado Farfán, de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Una pequeña y breve presentación. La profesora Maldonado es ingeniera química de profesión, con maestría en química ambiental, segunda especialidad en ingeniería y gestión ambiental y doctorado en ciencias y tecnologías medioambientales. Ha realizado investigaciones en temas ambientales referidos a dar valor agregado a residuos que a su vez solucionen problemas ambientales, y también realiza consultorías en gestión ambiental. Ella realizará la presentación del tema biosorción del cromo 3 de aguas contaminadas utilizando Penicetum clandestinum Hodge, ¿no? Entre paréntesis, Kikuyo, ¿no? Entonces, observamos que ya la profesora está compartiendo su presentación. Invitamos que la profesora pueda realizar, ¿no? Darle la opción modo de presentación al PowerPoint para ver en pantalla completa las diapositivas, y recordarle también a la profesora que cuenta con 15 minutos para la presentación. Del mismo modo, invitamos a los participantes a que durante la presentación puedan realizar las preguntas pertinentes, ¿no? A través del chat. Estimada profesora, bienvenida nuevamente y le cedemos la palabra para su presentación. Muchas gracias. Buenas noches. Un saludo desde la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Agradecer a la Red Peruana de Universidades por la invitación a la sexta semana de la investigación 2025. Voy a presentar a continuación una investigación intitulada Biosorción de cromo de aguas contaminados usando el Kikuyo, conocido más comúnmente como el pasto. El contenido de esta presentación está dividido en 6 ítems. Voy a empezar por el primero. Bueno, quiero comentarles pues que como todos conocemos el desarrollo y la industrialización pues ha logrado de que se utilicen grandes o ingentes cantidades de agua, generando efluentes con diferentes cargas contaminantes. Dentro de estas cargas contaminantes tenemos a los metales pesados y actividades industriales como el acero, el cemento, la curtiembre y la peletería pues tienen como carga contaminante al cromo, que en su estado de oxidación 6 es cancerígeno y en el estado de oxidación 3 tiene efectos en la dermis, ¿no? Bueno, nosotros tenemos esta problemática aquí en la ciudad de Sicuani, en Cusco, donde se centralizan la actividad de peletería y estos señores pues utilizan como el agente para fijar la proteína de la piel, el sulfato básico de cromo,
De este se fija el 70% y el 30% está pues en los efluentes. Entonces, una problemática que debe ser atendida. Por otra parte, la mala gestión de los residuos sólidos pues provoca impactos ambientales significativos. Es el caso de la fotografía que vemos acá, que es el pasto o el quicuyo, que se genera pues en la poda de los jardines, y efectivamente su mala gestión pues nos genera efluentes y gases del efecto invernadero. Pero hoy tenemos la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobada mediante el Decreto Legislativo 1276. Nos dice que debemos trabajar en la economía circular, en la valorización y en el tratamiento de residuos. Atendiendo a estas dos problemáticas, es que se ha visto pues la posibilidad de obtener un biosolvente a partir del quicuyo para eliminar el cromo de los efluentes de las peleteras. ¿Y por qué es esto? Porque se ha demostrado pues que en su estructura de este residuo presenta en sus estructuras la presencia de lignina, de celulosa y de hemicelulosa. Estas estructuras presentan grupos funcionales importantes que tienen la capacidad de retener al cromo porque sus cargas superficiales son negativas. Este proceso de biosorción, ¿qué es? ¿No? El proceso de biosorción es un proceso pues, de transferencia de masa, ¿no? Que durante este proceso lo que se hace es que las partículas que se encuentran en solución son, diríamos, acumuladas en un material biomásico que puede ser vivo o puede ser muerto. Atendiendo a ello, el objetivo general de esta investigación fue evaluar la capacidad de biosorción de cromo 3 de efluentes industriales de peleteras usando la biomasa residual de quicuyo. Bien, la investigación se inició obteniendo pues el biosorbente y sometiéndolo a diferentes etapas como es la selección, el lavado, el secado, la molienda, y realizado dos tratamientos muy importantes, cuál es la hidrólisis ácida y la hidrólisis básica. Estos tienen pues el objetivo de aperturar, de exponer los grupos funcionales que les he comentado y que pueda ser fácil la absorción, porque la lignina es la que, digamos, compacta esta estructura, y al hacer la hidrólisis básica, un poco que aperturamos esta lignina y damos la posibilidad de que tanto la hemicelulosa como la celulosa estén en la parte externa. Bien, luego de un proceso de molienda y tamizado, se han obtenido 3 biosorbentes diferenciados en tamaño de 212 micras, 159 y 106. El rendimiento respecto al quicuyo es del 13% y respecto a la biomasa de un 90%. Bueno, luego de la obtención se pasó a la caracterización para ver si realmente tenía propiedades absorbentes. Uno de ellos fue estudiar la superficie específica antes y después de este proceso de hidrólisis ácida y básica, demostrándose pues que la superficie específica aumentó en un 1.308.57%. Por otro lado, al ser sometido a la microscopía electrónica, podemos ver de que el biosorbente antes de la biosorción presenta pues unas láminas paralelas y estriadas y que probablemente estén adecuadas para recibir al cromo. Y al lado derecho vemos cuando ya se ha producido la absorción y en forma de panal donde está correctamente situado el cromo. ¿Cómo lo demostramos esto? A través del análisis elemental del biosorbente saturado, en donde podemos ver que en las diferentes zonas y en las diferentes áreas hay presencia de cromo. Asimismo, para el biosorbente se caracterizó cuando todavía era biomasa, antes de la activación, luego de la activación y luego de la absorción. Como podemos ver, acá se pueden caracterizar la presencia de grupos funcionales como el grupo hidroxi, carbono hidrógeno, carbonilo, carbono oxígeno, ¿no? Todos estos, pues, lo que nos indican es que realmente estamos trabajando con un residuo lignocelulósico. La diferencia en todos ellos, a pesar de tener las mismas funcionalidades, vienen a ser las diferencias en las transmitancias que cada vez que subimos desde la biomasa hasta el biosolvente saturado, esas transmitancias son menores y posibles desplazamientos a la derecha o a la izquierda de estos picos. Finalmente, la última caracterización fue a través de un difractograma del biosolvente antes y después de la absorción. Como podemos ver, el difractograma de color rojo, pues se han detectado picos con especies que tienen cromo, lo que da evidencia de que se ha producido la absorción de cromo. Bien, una vez caracterizado el biosolvente, fue sometido al proceso de bioabsorción.
Para ello se seleccionaron algunas variables importantes, por ejemplo, el pH, ¿no? Que como podemos ver en la parte media, el cromo a este rango de pH, pues se encuentra bastante soluble, lo que quiere decir es que podemos retirarlo por el proceso de absorción. Entonces ese rango fue de 4,8 a 5,5, las dosis de 0,5 a 1 y tamaños de 106 y 212 micras. A través de un diseño factorial que consideró estas tres variables y dos niveles, pues se realizaron 8 experimentos y se añadieron 3 puntos medios, resultando 11 experimentos o tratamientos, y al hacer 2 réplicas, pues desarrollamos en total 33 experimentos. Los parámetros que se consideraron fueron los siguientes, ¿no? Una concentración inicial de 50 partes por millón. Esta concentración es más o menos la concentración promedio de cromo que se ha podido medir en los efluentes de esta actividad que les comento. Un tiempo de contacto de 120 minutos, la temperatura ambiente, un volumen de 300 mililitros y una velocidad de agitación de 150 revoluciones por minuto. Los resultados podemos verlos en la tabla 4, en donde podemos pues resaltar que a condiciones de menor pH, mayor tamaño y mayor dosis, se lograron menores capacidades de absorción, y lo contrario, ¿no? Que a pHs altos y menores dosis y menor tamaño del bioabsorbente, se lograron mayores capacidades de absorción. En ese sentido, al hacer un tratamiento estadístico de los datos, se logró determinar que las tres variables en estudio, como son la dosis, el tamaño y el pH, presentaron efectos significativos sobre la capacidad de absorción. Por ejemplo, en el caso del pH, un aumento del mínimo nivel al máximo nivel, pues vio que había un incremento en promedio de 3,86 de la capacidad de absorción. Y un efecto inverso para el caso de la dosis menor, cuando se cambia a la dosis mayor, pues disminuye la capacidad de absorción en 17,74 unidades. Y también es así, es inversa la relación para el caso del tamaño. Entonces, en esta gráfica del medio podemos ver que es mejor trabajar a un pH mayor, tenemos mayor capacidad de absorción, a una dosis menor y también a un tamaño menor. Para determinar la significancia de estos efectos, se procedió a la prueba NOVA, donde se logró determinar pues, que las tres variables precisamente presentan un efecto significativo, y muy significativo porque acá nos dio el valor de 0, en el caso de la dosis, que también lo podemos ver aquí en el efecto, que es la variable de mayor significancia. Al hacer un ajuste a un modelo matemático donde no solo están las variables, sino también sus interacciones, se logró pues este modelo que representa el 95,35 de los datos experimentales que nos permiten hacer predicciones para otros procesos de bioabsorción. En la parte inferior podemos divisar un gráfico de este modelo a través de los contornos de superficie de respuesta estimada. Y aquí en esta área verde podemos ver pues de que a mayor pH, por ejemplo, y menor dosis, es que nosotros podemos obtener capacidades de absorción más altas. Muy bien. Considerando entonces que la capacidad máxima de absorción que se alcanzó fue de 47,9 miligramos de cromo por cada gramo de bioabsorbente, esto ocurrió a estas condiciones, a un pH de 5,5, a una dosis de 0,5 gramos por litro y un tamaño de 106 micras. Estos resultados fueron comparados con los antecedentes y con el estado de arte. En ese sentido podemos ver pues, de que este estudio nos muestra de que hay una alta performance como bioabsorbente del quicuyo en estudio al comparar estas capacidades de absorción cuando se trabajaron, por ejemplo, con quitosano y tanino, la cáscara de maíz, la borra de café, la cáscara de tomate, entre otros. Estos resultados permitieron pues aplicarlos a un agua real. Entonces se tomaron las muestras de la curtiembre a sapes y un análisis de algunos de los parámetros dio como resultado pues que no estaban dentro del rango de pH que exigen los valores máximos admisibles, y también la presencia de cromo total, que este valor exige que debe ser de 10, pues efectivamente tiene un valor de 30 para el caso de esta curtiembre. Entonces, sometimos a los parámetros que habíamos hallado a un proceso de bioabsorción, pasando por primero una primera filtración y una segunda filtración, y
Luego del proceso de absorción se alcanzó pues una capacidad de 37,6 miligramos de cromo por gramo, ¿no? Esto más o menos involucra el 78,5% de la capacidad de absorción con agua sintética. Haciendo un estudio de la cinética del proceso, se vio pues, que ya a los 15 minutos se alcanzaba la máxima capacidad de absorción, es decir, que el tratamiento solo debía ser en 15 minutos y que ya se tenía un buen resultado, ¿no? Y luego tenemos una etapa lenta donde en realidad las capacidades de absorción se mantienen constantes. Haciendo un ajuste de estos datos a los diferentes modelos de primer orden, segundo orden, pseudo primer orden, pseudo segundo orden, el modelo Elovich, el modelo de difusión intrapartícula, que es muy importante el ajuste porque nos explica un poco el mecanismo mediante el cual se produjo este proceso de absorción, es que logramos pues un buen ajuste, miren ustedes, con un coeficiente de determinación del 99,95%, que demuestra pues efectivamente este modelo representa la cinética del proceso. Se logró determinar la velocidad, la constante de velocidad de 0,194 gramos por cada miligramo de absorbente y en cada minuto, alcanzando una capacidad máxima de absorción de 41,49 miligramos de cromo por gramo de biosorbente. Pues este modelo explica además que el mecanismo de la absorción es a través de una quimisorción, es decir, que los enlaces son fuertes entre los grupos funcionales que tienen carga negativa y el cromo que tiene carga positiva. Este resultado también nos indicaba de que quizás era imposible la regeneración del biosorbente y para lo cual pues empezamos a hacer este estudio de la regeneración, porque si hablamos de economía circular y solo le damos un solo uso y luego se transforma en un residuo sólido, tampoco podíamos fundamentar de esa forma el uso del biosorbente. Entonces se trabajó con procesos de bioabsorción a diferentes pHs, desde 3 hasta 9, logrando pues un porcentaje de desorción alta a un pH de 3 del 81,41%. Es decir, que liberamos el 81,41% del cromo que había sido absorbido. Y por tanto, realizamos el proceso de absorción con este biosorbente regenerado, alcanzando una capacidad de absorción del 28,7 miligramos de cromo por gramo. En ese sentido, pues, es posible todavía seguir trabajando con el biosorbente y haciendo la aplicación de lo que es la economía circular. Las conclusiones que llegamos en esta investigación fueron las siguientes. Se ha demostrado que el quicuyo activado mediante hidrólisis ácida y básica es un bioabsorbente efectivo en la remoción de cromo 3 de aguas residuales sintéticas y reales de peleterías, superando la performance de absorción de otros bioabsorbentes en referencia y con posibilidad de regeneración. Por tanto, los resultados de esta investigación pueden ser aplicados en la remoción de cromo de diversos efluentes, con lo que no solo se plantea la posibilidad de aprovechamiento de este residuo, sino de abaratar los costos de tratamiento. Las investigaciones futuras deben centrarse en la aplicación del biosorbente en sistemas continuos y su posterior escalado a nivel de planta piloto. Quiero comentarles finalmente que ahora ya estamos en el trabajo en sistemas continuos, diseñando columnas, porque evidentemente las cantidades que se generan son, pues, son volúmenes grandes a nivel industrial y entonces este es un primer estudio para poder trabajar en el tema de diseño de columnas de absorción. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, estimada profesora Maldonado. Invitamos a los participantes si tienen alguna inquietud, a escribirlo en el chat, por favor. Nos damos unos minutitos para que puedan formular sus preguntas. Ya están escribiendo las preguntas, estimada profesora. Primero voy a leer el mensaje de Luz Marina Aparicio Peña. Buenas tardes, felicitaciones, doctora Amanda Maldonado. Y por parte de Jainer Gary Guevara, realiza el siguiente comentario. El biosorbente podría emplearse también para otros metales pesados como el plomo, comenta. Sí,
Efectivamente, ahora hemos hecho el estudio referido al cromo por la problemática que existe. Sin embargo, se tiene que estudiar y trabajar en lo que es la selectividad, porque probablemente si nosotros hiciéramos la investigación con el plomo se podrían alcanzar mayores o menores capacidades de absorción. ¿De qué va a depender? De la porosidad del bioabsorbente, que coincide el radio iónico de cualquiera de estos metales con la mayor cantidad de poros que se hayan desarrollado en ese bioabsorbente. Entonces, eso es muy importante porque todo el tema de lo que es la activación del bioabsorbente y la modificación química, pues va a ser tendiente a lograr una porosidad adecuada para un metal y que sea selectivo en este. Excelente, profesora, muchas gracias por la respuesta. Hay otra inquietud por parte de José Luis Medina Caico. Él realiza el siguiente comentario. La absorción del cromo con plantas al consumir los animales, ¿las consecuencias siguen siendo negativas? Bueno, en realidad lo que se hace es darle una valoración a un residuo sólido, que ya no sería aquel que sería para el consumo de animales, sino ya se ha transformado en un bioabsorbente, en otro producto. Entonces, este producto como bioabsorbente entra en el tema de regeneración, entonces puede tener múltiples veces ciclos de uso este bioabsorbente antes de que se transforme en un residuo sólido que debe ser gestionado, obviamente, no en un relleno de seguridad, porque contiene un metal pesado, luego de su uso, pero luego de haber estado, digamos, por varios ciclos en uso, ¿no? Sí. Perfecto, profesora. Nos damos un tiempito más para las preguntas que siguen apareciendo. Por parte de Aurora Chávez, realiza la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué otras medias pueden usarse en reemplazo del kikuyo? Y se han hecho pruebas al respecto. Sí, muchas gracias por la pregunta, muy interesante. Pues sí, quiero decirles que todos los residuos vegetales presentan en su estructura lignina, celulosa y hemicelulosa. Y estos tienen grupos funcionales, o sea, tienen en sus grupos funcionales, por ejemplo, la presencia de átomos como el oxígeno, el nitrógeno y el fósforo y los dobles enlaces que tienen cargas negativas de por sí naturalmente. Entonces, por teoría, sabemos que los metales pesados que tienen cargas positivas van a ser atraídos, pero no podemos llamar a todo un absorbente, entonces hay que hacerle un tratamiento para mejorar su porosidad, como ya había indicado, y es posible transformar todos estos residuos en absorbentes. Entonces tenemos que mirar siempre los residuos para darles un valor agregado y no utilizar material virgen, porque de eso se trata, ¿no? De poder valorizar los residuos. Nosotros hemos trabajado con diversos absorbentes. Por ejemplo, el último trabajo que ya se publicó y también se hizo la modelación y hasta la optimización en columna fue con la corteza de yuca. También se ha trabajado con a ver qué le llamamos al marlo de choclo, le llamamos acá, y se ha trabajado con varios residuos, ¿no? Lignocelulósicos en general, porque todos esos tienen esas potencialidades y su estructura de por sí ya nos brinda esa capacidad, que no le podemos llamar absorbente porque son mínimas las capacidades, pero sí podemos hacerles un tratamiento, como les digo, primero una activación y hasta una modificación química. Caso de la cáscara de yuca, no solamente se trató con ácido, sino se le hizo una modificación con ácido tioglicólico para aumentarle puentes disulfuro que mejoraron su porosidad y también fue para eliminar cromo, que es una problemática que tenemos en la región y en el sur también en Arequipa, donde esta actividad es incesante del tema de cultivo. Muchas gracias, profesora. Hay un par de preguntas más. De Shirley Ramírez, por el tiempo vamos a hacer la consulta. ¿Podría aprovecharse el biosorbente de Kikuyo una vez saturado con cromo 3 en aplicaciones agrícolas controladas como material de enmienda o absorbente secundario sin generar riesgos de fitotoxicidad o contaminación? Y no nos olvidemos que al término de su uso va a estar completamente saturado de cromo. La idea es hacer
digamos, la desorción de ese cromo y volverlo a utilizar inclusive como agente curtiente. ¿Cómo es esto? Pues como he mostrado en un diagrama de especiación, el cromo se encuentra muy soluble entre el pH 4,5 y 5,5. Y vemos nosotros que cuando hemos bajado el pH lo que ha hecho es desorberlo, porque a esas condiciones no lo absorbe. Entonces podemos recuperar el cromo y luego seguir utilizando el ticulio. Pero la idea es no utilizarlo así saturado, sino desorberlo, pero porque también al hacer la operación de desorción no se logra eliminar todo el cromo y de alguna manera también es, digamos que es un mineral que se necesita para las plantas y podría hacerse el estudio de aplicación de este biosorbente ya desorbido y evidentemente que ha cumplido con todos los ciclos de absorción y poder utilizarlo. Perfecto. La última pregunta, profesora, viene de parte de Laura Dávila Mendoza. Doctora, ¿qué tratamiento se dio a los residuos sólidos? Bueno, en este caso lo que se hizo fue una activación, solo una activación, primero una hidrólisis ácida y básica. ¿Por qué? Cuando se hace la hidrólisis ácida, lo que se hace es exponer o romper los enlaces de la celulosa para tener el monómero de la glucosa expuesto, sus grupos hidroxilo, sobre todo el oxígeno que necesitamos, porque el oxígeno tiene 2 pares de electrones libres con carga parcial negativa. Y por otro lado, hacer el tratamiento alcalino para remover esos enlaces fuertes que tiene la lignina y que compacta y cubre a la hemicelulosa y a la celulosa. Entonces, en esos tratamientos también se liberan las hemicelulosas que son ricos en pentosas. Entonces, esos tratamientos son importantes porque recién con ese proceso estamos transformando al residuo lignocelulósico en un absorbente. Y como ustedes han visto en la etapa de caracterización, ya se demostró anteladamente que tenía propiedades absorbentes y luego se hizo la prueba en los procesos de absorción. Excelente, profesor. No hay más preguntas en relación a su presentación. Al finalizar, voy a aclarar un punto que están escribiendo ahora último sobre las asistencias. Sin antes, quiero agradecer su presentación, estimada profesora Maldonado, y si por favor pueda realizar algunas palabras finales de cierre de su presentación. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por la oportunidad de participar en este magno evento y de poder compartir también con colegas. Gracias por las preguntas. Y yo creo que son grandes oportunidades de relacionarnos y de saber qué estamos haciendo en las diferentes universidades. Nuevamente reitero el saludo de mi universidad, la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, la Facultad de Ingeniería de Procesos y la Escuela Profesional de Ingeniería Clínica. Gracias y buenas noches con todos. Muy bien, profesora, muchas gracias por su participación. Han escrito ahora último Laura Dávila Mendoza. Gracias, felicitaciones, doctora Amanda. Miriam Mirta Quispe Moscoso, felicitaciones, doctora Amanda. Yolanda Luján Ortega, felicitaciones, doctora. Y Shirley Ramírez también. En fin, ahí están apareciendo muchos saludos y felicitaciones, profesora. Bien, muchas gracias. Para atender lo último sobre el link de asistencia, me informan que eh, el registro de asistencia ahora se realiza a través cuando ingresan a la plataforma, a la sala Zoom, ¿no? Ustedes han debido, antes de ingresar, llenar sus datos, entonces, su nombre completo, su correo electrónico, entonces lo que me indica el coordinador, que es la manera de poder realizar el registro de su asistencia, y ahora a través, valga la redundancia, a través de la plataforma, ¿no? Por eso había escrito en el chat, ¿no? Estimado, estimada participante, para validar su asistencia, nos basaremos en el reporte del Zoom, ¿no? Recuerde que se otorga constancia como participante con al menos el 30% de asistencia, entre paréntesis, las 15 actividades. El registro de asistencia se habilita al cierre de cada sesión, ¿no? Eso es lo que he trasladado a través del chat del Zoom, ¿no? Es lo que nos ha trasladado también la coordinación. Y entonces simplemente reafirmar, ¿no? Que el registro de asistencia se da al momento de ingresar a esta sala.
Bien, sin antes, creo que ya hemos dado por finalizado y atendido todas las inquietudes en el chat de Zoom. Agradecemos la participación de cada uno de los ponentes en esta sala de Ciencias e Ingeniería número 6. Agradecer al profesor Luis Alberto Valdivia Espinosa de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, que inició esta ronda de esta sala de investigación, a la profesora Elinar Carrillo Riveros de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, y a la profesora Amanda Rosa Maldonado Farfán de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Muchas gracias a todos los participantes por sus inquietudes, por estar de manera activa desde el inicio a fin de esta sala, y les invitamos a seguir la programación de este evento. Muchas gracias a todos y muy buenas noches.